A todos voy a bajar mi presentación porque quiero verlos. Ay, si no tienen cámara encendida. Ahora sí, miro a algunos. Muchísimas gracias por sumarse a este curso, a este segundo módulo de el Diplomado de Tanatología. El curso se llama Historia Colectiva de la Muerte y el Morir. Es un curso en porque temas que ya los hemos conversado en casa o los hemos evitado, pero vamos a aprender mucho. Mi internet no está al 100% el día de hoy, pero si en algún momento empiezo a sentir que no lo apago mi Se cámara. te siente cortado, Wendy. Sí. Gracias, Gaby. Eso les estaba diciendo que voy a tratar de mantener mi cámara apagada. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Ok. Y cualquier cosa me avisan y hacemos la pausa. Si me empiezo a escuchar como guitarra, digo yo siempre. Vamos a ver. Si pueden escuchar, si pueden ver la presentación, perdón. sí. Sí, sí, Mira la sí se ve. presentación. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Pues les decía, mi nombre es Wendy Pineda. Soy quien va a dirigir este módulo, este segundo módulo. Este es, les mencionaba también que los invito a que tengan dulcitos, un chocolatito, un cafecito, un chocolatito caliente para eh, abrazarnos un poco. El tema, por lo general, ha sido un tema muy bien aceptado dentro de los estudiantes, pero yo siempre les digo, abrácese un poquito con un dulcito, ¿verdad? Eh, quisiera, eh, permítanme que esto no camine. Vamos a ver. Este módulo se divide en 4 sesiones, como los demás módulos, pero en cada sesión vamos a ver parte de una línea de tiempo. Esta línea de tiempo no siempre va a tener los títulos o términos dentro de la historia que tal vez estemos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la edad o era de piedra, pero eso no quiere decir que todas las edades las vamos a recorrer, ni tampoco va a ser en un orden específico, sino vamos a ver cómo la historia de la muerte y el morir se entrelazan, unas eras o generaciones entre otras, y cómo tal vez, eso lo vamos a descubrir en el transcurso, tal vez hemos avanzado, retrocedido o nos hemos pausado en estos procesos de aprendizaje acerca de lo que se cree que es la muerte y el morir. Eh, Muy pocas veces se habla de la forma en que se construye la identidad de los individuos ante la muerte. Tampoco se habla de la conformación de lo que somos como personas dolientes. Estoy segura que muchos o la mayoría aquí nos inclinamos hacia el proceso de aprender sobre la tanatología porque sabemos lo que es el sufrir y el dolernos por perder algo o alguien, ¿verdad? Entonces, en este módulo vamos a intentar analizar desde la perspectiva de la tanatología la forma en que las personas, por ser individuos que han de vivir cambios constantes, modifican dentro de un proceso de duelo su papel dentro de una sociedad. Y en algunos casos cambian de referencias culturales. También dentro de este módulo analizaremos los procesos socioculturales que se encuentran inmersos en la construcción y reconstrucción de la identidad individual y grupal. Y creo que quiero invitarlos a que tomen muy en cuenta estos dos términos, construcción
y reconstrucción, que son básicos para que podamos hacer este recorrido histórico. El contenido de esta sesión, vamos a hablar brevemente de quiénes somos. Creo que somos 26, 25 personas, así que va a ser brevemente quiénes somos, qué es morir. Vamos a conversar un poco acerca de la edad de piedra y vamos a ver un resumen de las características del morir en la edad de piedra. Así es que iniciamos con quiénes somos. Esta dinámica va a ser responder a estas preguntas, quienes deseen participar, quienes no deseen participar o no puedan porque van en el camino o no tienen oportunidad de encender su micrófono o cámara, está bien, pero vamos a hablar sobre estos temas. Hay una pregunta que es ¿qué generación pertenecemos? Y aquí están nuestras generaciones. Quien no sepa a qué generación pertenece, me lo dice y yo con mucho gusto lo muestro. Y entonces, para iniciar, vamos a utilizar 1 minuto, así es que voy a empezar yo y voy a ser breve. ¿Quiénes somos? Mi nombre es Wendy Pineda, soy generación, mi lugar de nacimiento es Guatemala, soy generación X, mi confesión de fe, soy cristiana evangélica protestante, pero me inclino mucho a la línea de libre pensamiento. De profesión soy teóloga, como mi primera carrera. Soy tanatóloga, tengo una maestría en tanatología y una maestría en sociología. ¿Cuáles son mis creencias sobre la muerte? Creo que la muerte no existe. Creo que solamente es un proceso de cambio, una transición de una dimensión a otra. No creo que la muerte exista. ¿Cómo esa creencia se ha materializado en alguna pérdida significativa? Eh, eh, pues de pequeña perdí a mis dos abuelos, mis abuelos paternos, que han sido muy significativos para mí, a un primo, a los 3, a mis otros abuelitos maternos también, a los 5, los sigo amando, los sigo recordando, y cómo esa creencia se ha materializado, pues se ha materializado en que me estoy sentada eh, en esta fe que me dice que los voy a volver a ver, que como la muerte no existe, yo tengo la posibilidad de volver a verlos. ¿Cómo reaccioné a la pérdida de mis primeros dos abuelos y mi primo? Pues yo era muy pequeña, me impactó mucho el que ya no estuvieran, pero era pequeña y no entendía lo que estaba pasando. Sí escuché todo lo que los adultos hablaban, pero nunca ningún adulto se acercó a mí a explicarme qué era lo que pasaba y por qué yo me sentía como me sentía. Así es que fue un proceso con mucho desconocimiento y creo que eso es parte de que en algún momento yo me haya resistido al querer hablar de lo que era trascender o la muerte y luego pues a través de terapia y acompañamiento yo pude entender el por qué habían algunos temas dentro de la tanatología que me movían. Eh, ¿Quién quiere ser el segundo? Recuérdense, 1 minuto. Rosy Pérez, iniciemos contigo. Sí, mi nombre es Rosy Pérez, soy Gracias. salvadoreña, vivo en San Salvador, soy generación X, soy cristiana evangélica, soy administradora de empresas con una maestría en administración de empresas. ¿Qué creo sobre la muerte? Pienso de que lo que muere es este cuerpo físico, pero que somos seres tridimensionales y tenemos un espíritu, ¿verdad? El cual trasciende a este mundo material. ¿Cómo esa creencia se ha materializado? Bueno, he tenido la pérdida de varias personas en mi vida, las más cercanas, mi abuelita y mi papá. ¿Cómo reaccioné? Reaccioné diferente cuando murió mi abuelita, tenía como 16 años. Mi primera reacción cuando supe que ella había fallecido era que yo no quería ir a la vela, o sea, no quería enfrentarme a esa realidad, pero por supuesto que tuve que ir, ¿verdad? Entonces fue como mi primera pérdida que yo recuerdo.
Y luego con el fallecimiento de mi papá, fue diferente. Sabía que en algún momento él iba a fallecer por la enfermedad que tenía. Y también estuve recibiendo apoyo para prepararme porque me tocó hacerle frente y tomar muchas decisiones, apoyar a mi papá en el proceso, llevarlo a los médicos y todas esas cosas en muchos momentos, y apoyar a mi mamá en eso y tomar el liderazgo cuando él falleció en todo lo relacionado a la vela, el entierro, dar las palabras, que eso era lo que más me abatía, pensar que no iba a poder hablar y dar las gracias a las personas que nos acompañaron, pero logré hacerlo, gracias a Dios. Eso es lo que les puedo comentar. Muchísimas gracias, Rosy, bienvenida. Gaby. Bueno, mi nombre es Gabriela Castillo, nací en Guatemala, generación baby boomers, y mi profesión de fe es católica, no la profeso, soy más espiritual de hace un tiempo para acá, hace unos 8 años para acá. Mi profesión es cuidadora de adulto mayor con énfasis en Alzheimer y soy tanatóloga también. Mi creencia sobre la muerte es que es una trascendencia a un lugar espectacular. Em, ¿Cómo esa creencia se ha materializado en alguna pérdida significativa? Perdí a mi madre 9 días antes de cumplir mis 15 años. Fue una pérdida muy, muy dura. ¿Y cómo reaccioné? Reaccioné con una depresión muy fuerte, sumida totalmente en la tristeza y en el dolor. No, pues en ese tiempo no conocía y creo que tampoco se estaba hablando tanto de la tanatología. Entonces, eso, básicamente, con mucha tristeza, mucho dolor, y no hace mucho pude elaborar mi duelo, tal vez unos 5 o 6 años pude hacerlo, entonces eso les puedo contar. Muchísimas gracias, Gaby. Qué bueno volver a verte. Carlita. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Carla Cardona, soy aquí de Guatemala, soy generación X también, soy cristiana. ¿Cuáles son mis creencias sobre la muerte? Yo pienso que sí existe, pero es un paso a un lugar donde hay tranquilidad. ¿Cómo esa creencia se ha materializado en alguna pérdida? Porque siempre he sentido que las personas que trascienden, van a un lugar mejor, y en algunos casos he soñado con mis pérdidas, entonces como que me ha dado paz eso, ¿verdad? ¿Cómo se ama? La pérdida tal vez más significativa de pequeña fue mi abuelito. No nos dijeron nada, yo era muy cercana a él, entonces cuando fue su muerte, sí nos llevaron al velorio, de ahí nos regresaron a la casa de mis abuelitos de parte de papá, y de ahí nunca más lo volví a ver. Entonces sí me quedó eso como que pasó con él. Eh, y sí reaccioné así, siempre me ha hecho mucha falta él. Gracias. Muchísimas gracias. Zulem, tienes tu micrófono apagado. Buenas noches, mi nombre es Zulema Paz, nací en Tiquizate, Escuintla, no sé por qué no me veo, ahí está. Nací en Tiquizate, Escuintla, yo no entiendo eso de generaciones, no sé qué generación soy, tengo 68 años, si alguien me cuenta. ¿Habrá bajado el Pancho? Es baby Generación boomer. X. No, el Pancho Ah, estaba no. allá en la terraza. Bueno, entonces soy generación X, viendo ahí. ¿Qué las otras será? Soy cristiana, soy médico, ginecobstetra, que no estoy trabajando en eso. Mis creencias sobre la muerte es que realmente solamente es una transición del cuerpo, de la materia, que el alma persiste por siempre. Eh, como las dos
varias personas en mi familia han muerto, pero las que más a mí, por decir, me han dolido, la primera, mi abuelita de hace como 20 años, abuelita materna, que era como la matriarca de la familia, pero para mí sigue conmigo. Y mi papi, que hace 10 años murió, y también, como tenía yo ya el conocimiento de que era solamente de llegar a un mundo mejor, a que su alma estuviera pendiente de todos nosotros. No murió de grandes enfermedades, sino de un paro cardíaco, muy en paz. Y pues la verdad, mi mami me llamó a mí primero porque ellos vivían en el interior, en Hualán, Zacapa, y yo fui la primera en llegar. Somos 3 hermanas. Una estaba de viaje que hubo que esperarla. eh, y para mí lo que fue, mi papi era un poco reacio a los sentimientos de abrazo, de besos. Entonces, esa fue mi oportunidad, ya él tendido ahí, le dije, bueno, ahora te abrazo, te beso, te digo todo lo que te amo y que vayas bien. Y como me ha tocado que ser la que lleve más o menos sus cosas después, para mí él siempre está conmigo. Yo permanentemente le pregunto a su alma y que me ayude y que me diga. Entonces, para mí la muerte es una cosa natural. Nacemos y lo seguro que tenemos es que morimos. Y me he dado cuenta de que sí, hay muchas personas de que todo eso todavía no lo entienden, no lo creen, sufren mucho. Yo por eso es que me interesó el tema de tanatología, porque quiero servir. Y cuando fui al curso, al congreso, ese segundo congreso, quedé encantada, encantada con esa casa que inauguraron, y espero en Dios poder tener la oportunidad, después de tener ya todos los conocimientos que sean necesarios, poder ir a servir ahí. Y tengo ahí una pregunta que oí como que ya hay 3 casas. Entonces, yo creo que tú eres la indicada, Wendy, para contarme, porque la zona 7 me parece un poquito lejos, pero no sé si hay dónde están ubicadas las otras 2, pero eso es para el futuro. Cuando me acepten, cuando crean que yo pueda ayudar, ahí estoy para servir. Muchísimas gracias. Tengo una sonrisota. Aunque no me escuche claro, abro para que me vea sonreír. Hablan de las casas y yo brillo. Tenemos solo una casa y pronto van a tener noticias de cómo es que estamos avanzando. El plan sí es llegar a tener 3 casas porque son 3 niveles diferentes de atención que estamos eh, intentando tener aquí en Guatemala, por supuesto en Latinoamérica. Y lo otro acerca de la casa, perdonen que tome este tiempo, pero es que en verdad me fascina hablar de las casas, es que cada casa nace justo cubriendo una necesidad en la población completa. Entonces vamos educando a la población en el tema para que entiendan por qué cada casa y cada fase tiene que existir. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, ¿Alguien más que desee responder esto? Diego, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Diego Villalobos. Lugar de nacimiento, soy de Costa Rica, generación Z, confesión de fe católico, profesión estudiante de psicología y tengo un emprendimiento. ¿Cuáles son tus creencias sobre la muerte? Bueno, considero que la muerte es un proceso natural que todos vivimos a nivel de cuerpo, pero el alma trasciende hacia un lugar de esperanza. También considero que la muerte en sí, el morir a nivel terrenal, em, considero que en algunos momentos hasta funciona o sirve de esperanza para algunas personas eh, por el martirio, la tortura o las situaciones que pasan en la vida y le ofrece una oportunidad de poder descansar también. Em,
cómo esas creencias se han materializado en alguna pérdida significativa. Bueno, la persona más cercana que he perdido o ha fallecido es mi abuelo paterno. ¿Y cómo reaccioné? Bueno, tuve la oportunidad de compartir con él en el hecho de muerte, vi su proceso, sus operaciones, lo acompañé y me recuerdo que hay algo que siempre me voy a recordar, que él era una persona, ¿cómo decirlo? Como machista por la forma en la que había sido criado, pero me recuerdo que él me dio un beso en la mejilla y me dijo ciertas palabras y eso siempre me va a alegrar de por vida por el gesto que tuvo conmigo y cómo puedo acompañarlo en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Bienvenido y abrazos a la hermosa Costa Rica. Emma, Buenas noches, mi nombre soy Emma Rosales. Mi lugar de nacimiento, nací en Nicaragua. Mi generación es baby boomers. Mi confesión de fe, soy cristiana católica, militante de mi iglesia. Mi profesión, soy psicóloga y psicooncóloga. ¿Cuáles son tus creencias sobre la muerte? Bueno, creo que la muerte física sí existe, pero que es un momento de transición hacia un lugar mejor y más bello, más hermoso, indescriptible, que nuestro Señor nos ofreció. Así que no acaba aquí la vida. ¿Cómo esa creencia se ha materializado en alguna pérdida significativa? Bueno, la pérdida más significativa que yo he tenido, que me ha dolido hasta el alma, fue la pérdida de mi papá. Yo tenía 22 años, sumamente inmadura, no pude hacer nada por ayudar y creo que para poder resarcir es todo eso que me pasó, creo que estudié psicología, luego psicooncología y ahora estoy viendo eh, todo esto que estamos viendo, cuidados paliativos, y es algo que me ayuda. Siempre he estado en contacto con él, siempre, porque todos los días pienso en él, lo llevo en mi corazón. ¿Y cómo reaccioné? ¿Cómo reaccionaste? Pues fue un impacto muy, muy importante en mi vida. Gracias. muchísimas gracias, Emma. Gracias a todos. ¿Alguien más que desee compartir? Ok. Perdonen que no encienda mi cámara, pero tenemos esta situación del internet. Pero para avanzar, leo esto. El estudio de la muerte es como asomarnos a nuestro propio reflejo en el agua. Porque considero que el estudio de la muerte es como asomarnos a nuestro propio reflejo en el agua, porque ese reflejo muestra quiénes somos, el tipo de persona en quien nos hemos convertido a través de los procesos de duelo y pérdidas en que hemos experimentado durante nuestra vida. Cualquiera podría decir, ¿y por qué no el reflejo de un espejo? Porque el reflejo del agua el agua requiere movimiento, un proceso de duelo y nuestra vida requiere movimiento. Un agua estancada no nos da un reflejo. Es un agua que es turbia, que es oscura, que no nos da reflejo. Por eso el estudio de la muerte, pues que es algo a lo que yo me he dedicado, es asomarme a eso, a quién soy, a cómo me construí, a cómo los conceptos que tengo hoy se han construido y reconstruido a través del proceso de vida. Y eso es lo que yo quiero invitarlos a hacer con este curso, con este módulo. Dentro de las preguntas bases que nos hacemos es, ¿qué es morir? Y
quisiera, si alguien quiere apoyarnos con buscar en su dispositivo o algún documento que tenga, ¿qué dice que es morir? ¿Qué creen que es morir? Solo pueden abrir su micrófono. Quiero decirles que a partir del momento en el que yo hago y comparto esta presentación, tengo muy pocas probabilidades de verlos, entonces en ningún momento me molestan o me interrumpen. Ustedes pueden abrir su mensaje y podemos conversar. Dice acá, llegar al término de la vida, usado también como pronominal, dice. Sí. ¿Alguien más? Yo encontré que dice, dicho de una cosa, llegar a su término, usado también como pronominal expresivo. Ok. El proceso físico de morir usualmente inicia con la falla de un órgano en el cuerpo y que hace colapsar el resto de los órganos. Las membranas del cuerpo y las células empiezan a apagarse o a que su función no sea la óptima. Esto van a convertir que pues, el proceso de muerte se active en el cuerpo y esto luego se vuelve materia sin vida, gases y polvo. Y nuestro polvo simplemente será parte de un ciclo que ha terminado. Eso es el, el proceso de morir, ¿verdad? Este proceso de la muerte física, que tan solo toma unos segundos, o si el caso al menos minutos. Este proceso inicia, como lo decía antes, por la falla de un órgano que hace colapsar al cuerpo entero. La muerte que a nosotros nos concierne, que a nosotros los tanatólogos y terapeutas del duelo nos concierne, no la observamos o experimentamos como las demás personas. O sea, desde aquel concepto que acaban de leer nuestras compañeras. Lo que nosotros vimos, ese concepto anteriormente, no es la muerte o el morir que vamos a recorrer durante este módulo. Y que no nos interesa conocer. Ya tenemos esa base médica y científica de lo que es el morir. Esta muerte, esa muerte de materia y órganos, realmente no es la muerte que vivimos los sobrevivientes a nuestros antepasados, quienes conversamos hace unos minutos y expusimos quiénes éramos, nuestros conceptos y por qué teníamos esos conceptos. Y todos aquí realmente tenemos alguna pérdida significativa que nos inclinó hacia el proceso de la tanatología, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos el proceso de la muerte como sobrevivientes a esos antepasados o como personas que estamos envejeciendo o tiene, el concepto que nosotros vamos a ver tiene poco que ver, el concepto que vimos, que escuchamos de nuestras compañeras, tiene poco que ver con el trascender de alguien amado, que tiene, es más biológico, ¿verdad? Entonces, en este punto, de lo que vamos a hablar es cómo los procesos y la forma en la que hemos vivido reflejan más cómo hemos de morir. Es justo de esta muerte o este morir, de la construcción de conceptos individuales, de la que se basa nuestro acompañamiento tanatológico. No de procesos biológicos que terminan en polvo, sino en procesos que se convierten en legados a través del acompañamiento tanatológico. Nosotros los tanatólogos acompañamos esto, legado e historias de resiliencia. Los tanatólogos acompañamos esa muerte, pero no nos enfocamos en la muerte física, aunque si nuestra línea de abordaje es final de vida, pues sí tenemos que conocer indicadores dentro de esta muerte física, pero nos vamos a centrar en la muerte y el morir, en
en el tema de los otros cuadrantes del ser humano, ¿verdad? El ser humano tiene, consta de 4 cuadrantes, uno es social, uno es espiritual, físico e intelectual, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocamos en los 4 cuadrantes, pero son 3 los que más nos importan para referirnos a este curso. Existen infinidad de libros, definiciones que hablan acerca de la muerte. Podemos ver tal vez que vamos a encontrar mucha dificultad en comprender esos conceptos porque no somos médicos. Alguien decía aquí que es médico. Ella, ginecóloga, ella podría darnos una definición desde su profesión, ¿qué es la muerte? Y tal vez muchos no entenderíamos porque son términos que ella utiliza o que los médicos, los enfermeros utilizan para referirse al cese de la vida. Entonces nos es difícil comprender esos conceptos o términos porque hablan desde una perspectiva diferente a la que nosotros los tanatólogos vamos a hablar. Hablan de la propia muerte y también conceptos de los escritores de estos documentos o libros que podamos, ¿cómo se dice? Consultar. La muerte o el concepto de muerte es un viaje, es una construcción personal, es una construcción altamente personal, meditada, espiritual. La mayoría de los libros que encontremos acerca del tema de la muerte sí nos van a dar conceptos médicos con puntos de vista desde lo físico del ser humano, que van a contener descripciones elaboradas de cómo el cuerpo se transforma, pero pues se los he dicho varias veces, en este curso no vamos a hablar de este proceso. Este no es un curso de tanatología forense, no vamos a hablar acerca de la muerte en esos términos, sino que la muerte que nosotros vamos a discutir tiene más que ver con la vida y cómo vivimos y cómo la vivimos. La vida que vivimos y cómo la vivimos. En este espacio vamos a hablar de morir como una consciente anticipación a un proceso que ha de llegar, que nadie puede resistirse tal vez, ¿verdad? Pero todos hemos de morir. Y hablaremos de las bases que sustentan nuestros conceptos. Recuerden que la tanatología está sustentada en la psicología, la filosofía, antropología, teología, la medicina. Hay muchas ciencias, también es una ciencia y hay muchas ciencias que la sostienen. Entonces, la principal intención de hacer este curso es que el tema de la muerte, aunque cada vez es más fragmentado, debemos comprender e identificar los diferentes puntos de vista y sus raíces. Por eso les preguntaba qué generación son, porque cada generación que está aquí representada, que yo entiendo que habemos 3 generaciones, y tal vez 4, si alguien no abrió su micrófono, representan un concepto, una construcción diferente. De esta construcción de ellos, tal vez nosotros vayamos a reconstruir nuestros conceptos. Existen muchos estudios sobre este tema. Estos estudios fueron elaborados a partir de los años 60. En los años 60 sucede algo a nivel mundial y es que empieza un proceso en diferentes países, en Inglaterra y en Estados Unidos, en Alemania, donde se empieza a hablar de los procesos de muerte, pero más allá de lo físico, ¿verdad? Sino de todo aquello emocional. Cicely Saunders, Viktor Frankl y Elizabeth Kubler-Ross empiezan a crear investigaciones. En los años 60, la doctora Elizabeth Kubler-Ross inicia sus investigaciones sobre la muerte y los moribundos. Ella lo hace en un hospice en Chicago
Y estas investigaciones pues son los que dan la base a lo que hoy llamamos la tanatología moderna. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre este mapa conceptual y vamos a ver conceptos, un mapa de tiempo, vamos a ver conceptos, comportamientos en diferentes etapas de la historia. Vamos a introducirnos brevemente hoy a lo que es la edad de piedra. Si alguien ha tenido algún acercamiento a esta edad y encontró algún tema sobre la muerte o quisiera hacer un comentario, siempre es bienvenido. Aquí todos somos maestros. En la edad de piedra, la muerte era un evento del que solamente encontramos pocos dibujos. Desde el Cromañón ya se hacían cuestionamientos sobre la muerte. El ser humano desde el Cromañón ya se cuestionaba sobre qué es esto. Pero en esta edad de piedra, en esta era, solo lo podemos encontrar en algunos dibujos. No vamos a encontrar documentos, escritos, manuscritos, lienzos, porque no existían. En la edad de piedra, la conciencia moral decía, o dicen los estudiadores, que cada animal entiende la muerte desde su especie. A eso le podemos llamar duelo interespecie. Cada ser tiene una forma de manifestarse ante la pérdida. No sé si ustedes han visto cuando muere un animal, por ejemplo, cuando muere un canario y hay más canarios. Hace un tiempo yo le compré a mi mamá, no sé, una cantidad grande de canarios, hicimos una gran jaula en la casa y vi a un canario que empezó a descender de las ramas como por horas, ¿verdad? Primero estaba en la rama de arriba, muy quieto, todos volaban porque es una jaula muy grande. Luego empezó a bajar a otra ramita, me llamó mucho la atención porque estaba muy quieto y bajaba y bajaba y bajaba, hasta que al cabo de las, no sé, tal vez 6 horas, él bajó hasta el nivel del suelo. En el nivel del suelo, tal vez habría pasado unas 2 horas cuando lo vi, lo encontré muerto en el suelo de la jaula. Pero vi algo que me llamó mucho la atención, que seguramente, entiendo yo, él acababa de fallecer. Y es que los demás canarios bajaron a donde él estaba, hicieron un tipo de danza alrededor de él y bailaban, pienso yo, ¿verdad? Yo lo ejemplifico con una danza, ellos giraban sobre sus piecitos alrededor del pajarito y cantaban, pero lo hacían y volaban, ¿verdad? Y entonces bajaban otros y lo hacían y volaban. Entonces yo entendí que se estaban despidiendo de él, que no podemos pensar que hay un razonamiento sobre la muerte, pero sí hay una percepción de lo que era morir. No sé si a ustedes les ha pasado algo así. ¿No? Únicamente los seres humanos sabemos que hemos de morir. O por lo menos únicamente los seres humanos nos cuestionamos acerca de esta experiencia. Solo nosotros nos preguntamos por qué, cómo, cuándo sobre la muerte. Podemos leer, por ejemplo, de Voltaire, que dice, un niño que crece solo en una isla desierta no podrá tener más ideas sobre la muerte que un gato o una planta. Eso es sospechoso, dice él. Pero también él dice que aunque el universo no sepa nada acerca de la muerte, el ser humano sí lo sabrá.
todos los seres humanos sabemos, entendemos la muerte. Todos nos cuestionamos también acerca de la muerte. Blas Pascal dice, todo lo que yo sé es que debo morir pronto, pero lo que más ignoro es precisamente esa muerte que no sabré evitar. No la podemos evitar, pero vemos que en el recorrido histórico sí va a haber un cuestionamiento acerca de este proceso de transición. Ernest Becker, un humanista muy reconocido, dice que el ser humano se ha creído inmortal y que es eso únicamente debido a su gran ego, al don de su ego, dice él. Solo los humanos saben y discuten sobre la muerte porque el ego trabaja con tiempos y agendas. Quiere decir que el hablar de morir o muriendo o de muerte, al hacer esto debemos de pensar que no únicamente haremos reflexiones sobre un recorrido médico, sino que vamos a evaluar temas materiales, religiosos, espirituales, financieros, médicos, de familia, una preparación, rituales, cosmovisiones, diferentes cosmovisiones. Durante nuestro proceso de vida, vivimos revisando nuestros valores, experimentando crisis, pérdidas, ganancias y vivimos mucho tiempo, dedicamos mucho tiempo a negociar entre nuestros miedos, entre nuestras tristezas, la soledad, el sentido de vida y alegrías también, por supuesto, ganancias y la creación del sentido o propósito de vida. Entonces, debemos reconocer que nuestro comportamiento ante la muerte, como la conocemos hoy, se ha construido por miles de años. Se ha construido, no es solo desde ahorita, sino vamos a ver que desde el Cro-Magnon se ha venido construyendo estos conceptos, reconstruyendo también, ¿verdad? Y desde donde vamos a iniciar aquí, desde donde la muerte es vista como un principio y un final, porque pues históricamente nadie ha podido controlar a la muerte. No hay una sola persona, aparte de Jesucristo, para quienes somos cristianos, que ha podido controlar a la muerte. Y estos conceptos es en donde toma lugar la muerte y qué pasa durante este proceso de muerte, este sentido personal y este concepto personal de muerte nos da el resultado de evolucionar, creo que coincidimos quienes compartimos nuestro quienes somos, el evolucionar de lo material y de la presión de lo material y cultural en la historia humana. ¿Verdad? Todos hablamos acerca de un concepto personal de qué es la muerte y cómo este concepto de muerte ha afectado nuestra forma de reaccionar a nuestras pérdidas. Entonces, como individuos, no siempre estamos preparados para la muerte o el morir. No siempre en la historia se ha visto la muerte como un hecho biológico. Esta relación entre la muerte y la humanidad ha tenido movimientos hacia el avance y hacia el retroceso. Esto es realmente un movimiento muy activo y que hasta hoy existen para bien o para mal, ¿verdad? Culturalmente, en la actualidad, no estamos preparados para la muerte o el morir. ¿Y por qué? Porque vivimos en una época, la vamos a ver en el transcurso del curso, pero vivimos en una época que se rige a lo que ve en un perfil, a lo que se muestra en un perfil. Si alguien tiene algún comentario,
como les mencioné, no interrumpen en ningún momento. Entonces, las razones por las que morimos hoy en día tienen muy poco que ver con un carácter individual, tiene más que ver con temas epidemiológicos, lo acabamos de vivir hace unos años, religión, economía y el desarrollo del individualismo. No podemos ver tan fácilmente hacia atrás y ver cómo se ha conducido la evolución en torno al tema. Por ejemplo, necesitamos ir muy lejos, tan lejos en el tiempo como podamos para entender por qué hoy cuesta tanto aceptar el tema de la muerte, porque es tan tabú para nosotros que somos tanatólogos. Realmente es difícil a veces hablar de la muerte con nuestros cercanos, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo haber estado en mis primeros años de tanatóloga, recuerdo que mi mamá me dijo, ¿eso que estudiaste? Y dije, me va a decir gracias o algo, qué bonito, y me dijo, qué feo hablar de la muerte. Y pues no es feo, pero ese es el concepto que hay un rechazo al tema. Aunque se ha avanzado, y eso es gracias a la labor que hacemos entre varias organizaciones que abordamos, divulgamos y educamos en el tema, pero el significado de la muerte simplemente, pues podemos llevarlo hasta el nacimiento de nuestro planeta. Hubo muerte, hubo pérdida, hubo caos. Para comprender cómo es la experiencia de morir hoy, necesitamos comprender más cómo nuestros ancestros vivían esta experiencia. Y hay una situación en la interpretación de la historia humana y de su comportamiento. Cuando, por ejemplo, se recolectan huesos, artefactos de piedra y las pinturas rupestres, existen algunos hechos que nos permiten introducirnos a la vida y la muerte de la edad de piedra. Entonces, ya sea que creamos que provenimos de hace 5 millones de años, a través de la evolución que menciona Darwin, o si venimos del relato bíblico, en nuestro contexto sería el relato del Popol Vuh, o pues este Big Bang, ¿verdad? Por al menos 200.000 años, las personas han producido herramientas y elementos que les ha ayudado a sobrevivir de depredadores. En la edad de piedra existe un patrón de natalidad que según los científicos era o había una alta tasa de mortalidad, principalmente en el nacimiento. En la edad reproductiva, básicamente, en el parto, tanto madre como hijo tenían altos índices de fallecimiento, ¿verdad? Que no se lograban, diríamos, en términos de ahora. Había muy pocas probabilidades en la edad de piedra. Los humanos en la edad de piedra, su expectativa de vida era de un promedio de 36 años y raramente llegaban a más de 50. Tomamos en cuenta que había muerte por hambre, las causas, ¿verdad? Muerte por hambre, o sea, su dieta, la caza, la cacería, pues estaban en riesgo por estar cazando. Las dos mayores deficiencias en la prehistoria fueron en la dieta, y era vitamina A y el yodo. Había constantes luchas de poder. Recuérdense que en esta época se hablaba mucho de este tema jerárquico dentro de los grupos. Había una lucha por la comida, los matrimonios, los territorios, había muchas luchas territoriales, y en algunas regiones, pues sabemos que había canibalismo, ¿verdad? Entonces, en la era de piedra, la muerte llegaba repentina. No hay mucha evidencia de muertes lentas como infecciones, cáncer o enfermedades cardíacas. Más se sabe
que morían por ataques repentinos de animales. Se sabe poco realmente de cómo era el proceso de morir, por lo mismo que eran muertes repentinas. Y un ejemplo, podemos ver, no sé si han escuchado, de una antropóloga que se llama Margaret Mead. Ella nos ayuda un poco a ver el pasado sobre la Edad de Piedra y ella dice, en una conferencia que dio, ella dice cuál fue el descubrimiento que se puede considerar el primer signo de la civilización en la Edad de Piedra. Varias personas que asistieron a este evento, algunos decían el fuego, otros decían el arado, otros decían los artefactos de cocina, los artefactos de guerra. Y no, ella dice no. La primera seña de civilización de la humanidad fue un fémur fracturado y sanado. Se encontró restos de un ser, un hombre o mujer, no lo sé, de esta época. No lo recuerdo si ella lo mencionó así, pero se encontraron restos de una persona de la época, de un cuerpo de la época, y dice que la fractura, había un fémur fracturado. Ella dice que la fractura de una pata de un animal en esa época implicaba su muerte porque lo imposibilitaba de protegerse o comer. Entonces ella habla que un hombre fracturado en esa época hubiera sido una presa fácil para los depredadores, pensando que cada quien tenía que sobrevivir por sus medios. Entonces, este fémur sanado, que dice la doctora Mead, significa que alguna persona, la primera seña de civilización para ella, que alguna persona se encargó de protegerlo, alimentarlo y cuidarlo, lo resguardó de los peligros de la época. Y que esto requirió para su curación 3 meses al menos. Un fémur fracturado representa que estas personas se cuidaron, que tal vez ese accidente cambió la línea de esta tribu o grupo, ¿verdad? Porque en ese entonces tal vez eran grupos más pequeños que una tribu, pero es un signo de civilización. Entonces sabemos poco acerca sobre los tratos que se le daba al cuerpo de los fallecidos, pero sí hay evidencia de vasijas con fragmentos de esqueletos, pero tomando en cuenta que las prácticas de los entierros pertenecen más a ya conceptos religiosos o costumbres religiosas, y en la arqueología realmente no logran encajar estos conceptos. Entonces, no tenemos evidencia de entierros en la Edad de Piedra porque no se hacían entierros como ahora, ¿verdad? Que hay piedras o tierra cubriendo a los cuerpos. Tiene más que ver con un tema de un movimiento religioso. Entonces, el arqueólogo Thomas Wright dice que existen algunos lugares como tumbas en forma de tumbas, ¿verdad? O sea, tumbas que parecen montículos, pero que podrían ser más sitios de adoración o iniciación. Aún existe mucho debate dentro de los expertos si eran tumbas o si eran sitios de iniciación o sacrificios. Hay un documental en Netflix, no recuerdo el nombre ahora, pero lo puedo buscar en mis lista de guardados de Netflix para compartírselos, pero que habla justo de estos montículos, ¿verdad? Que no se ha logrado descifrar si eran tumbas, un principio del uso de las tumbas, o si eran montículos de sacrificio o iniciación. Entonces, tomando en cuenta que el pensamiento de la vida después de la muerte nace después de la Edad de Piedra, hace 30.000 o 50.000 años, realmente es reciente,
Por ejemplo, los botes escandinavos que sirven como tumbas son de hace 2000 años. Hace 6000 años los perros eran enterrados con sus amos, quiere decir que esto es más reciente que lo de la Edad de Piedra. En Estados Unidos o en Asia, hace 10.000 años atrás, hay evidencias de comida y decoraciones dentro de tumbas y vestimentas muy elaboradas para los restos que se han encontrado. Entonces, esto es más reciente. En la Edad de Piedra no tenemos eso, solo tenemos pequeños relatos pintados en piedra. Entonces, lo que sí tenemos o en vasijas de la Edad de Piedra son pinturas en estas cuevas y tumbas. Recordemos que las tumbas o cuevas eran usadas para muchas funciones. Eran para protegerse de los animales depredadores, del clima, era para rituales, habían tumbas, se han encontrado tumbas donde se hacían rituales. Esta es una conexión con la tierra que hemos tenido siempre los seres humanos. Hay mucha expresión gráfica y trabajo de pintura que cuentan la historia de quién estuvo usando esa cueva o quién estuvo depositado ahí. Muchos de esos relatos tienen elementos como la pubertad de las niñas, que era un tema recurrente en esta historia pictográfica que vemos. Los primeros logros en batalla de los nuevos guerreros, los casamientos, los cuentos de cacería, las historias de cacería, ¿verdad? Hay una película, no sé si ustedes la vieron, que creo que es de Disney, la edad era de hielo, y que justo hay una cueva, ¿verdad? Donde la niñita que Manny, creo que era el elefante, tiene que entregar, se ve, ¿verdad? Como en la cueva se ve un relato. Se mueven los dibujos, por supuesto que es una caricatura, pero hay un relato. El niño que ve esto, o nosotros que vimos esto, entendimos ese relato, ¿verdad? Que había una cacería, pues así mismo son las cuevas. Entonces, también en esas pinturas rupestres se han encontrado imágenes de mitad humano y mitad animal, y los expertos han dicho que ellos consideran que se debe a estados alterados de conciencia, porque no hay evidencia de esos seres. Y las cuevas también eran consideradas como entradas al otro mundo. Eso es muy importante para estos conceptos. Entonces, para los neandertals se puede decir que hay grandes indicios que la muerte era otro tipo de vida. Para el ser humano de la Edad de Piedra, la muerte era otro tipo de vida. Lo que nos lleva al principio. Las personas de la Edad de Piedra se enfrentaban o se cuestionaban, al igual que nosotros, en entender la muerte y encontrar un significado de vida y de muerte. Para los expertos en la Edad de Piedra, el considerar que las personas se preocupaban por la muerte es un gran no. Las personas en la Edad de Piedra no se preocupaban por el tema de la muerte, o no hay evidencia de eso. Mucho de lo que creemos simplemente en la Edad de Piedra, mucho de lo que creemos hoy en la Edad de Piedra no existía. Todos estos conceptos y todos estos diálogos y descripciones en la Edad de Piedra no existían. Entonces tenemos a un científico, un experto en cuevas y dibujos, el doctor Lucas McDowell. Él es experto en la Edad de Piedra y él dice que el morir era un pensamiento diferente que estaba dividido en un proceso de 3 partes, al que él llama la ancestralización. La primera etapa
era el cuerpo sin vida, o sea, un cadáver. La segunda etapa incluía la descomposición y la desarticulación del cuerpo. Y la tercera etapa era la movilización de los huesos a otro lugar. Estas tres etapas son conceptos muy importantes porque se ven repetidos en toda esta era, ¿verdad? El visualizar la etapa del cuerpo sin vida o cadáver, la descomposición y desarticulación del cuerpo y la movilización de los restos a una cueva y luego a una vasija. Ok. Quisiera preguntarles si alguien ha oído de esto, pero quisiera terminar un poco con esto de la ancestralización. Sí, el doctor Lucas McDowell dice que, está diciendo esto, ¿verdad? Que uno de los primeros rituales, lo que veían era la transformación de un ser a otro, la etapa del cuerpo sin vida. Vemos ahí, en esta primera etapa, una transformación. Luego de eso, trasladaban los huesos, los desarticulaban y luego los trasladaban. Esto podría ser como para Lucas McDowell como un proceso funerario, es lo que nosotros le llamaríamos ahora, un proceso funerario. Pero ellos veían el morir como un proceso del que ya había muerto. Entonces les explico un poco esto porque realmente es como un poco tal vez confuso el concepto, pero tiene mucha base. Para el ser humano en la edad de piedra, la muerte no empezaba cuando morían. La muerte empezaba cuando se le transformaba y se le trasladaba. La persona no moría cuando el cuerpo cesaban sus órganos, sino la muerte empezaba cuando el ser era transformado. Quiero saber si entienden el concepto. Está queriendo decir de que se daba hasta que luego de que se descompusiera el cuerpo, ellos procedían a desarticularlo y moverlo. Exacto. Y en ese momento la persona moría. La muerte no se veía como nosotros con el cese de los órganos o de un órgano que desenlaza en la muerte, sino ellos lo miraban como la muerte hasta que el cuerpo se había transformado, que el ser físico se había transformado en otro. Y entonces lo movilizaban los restos a una cueva. Ahí moría. En este concepto, ¿verdad? La muerte no se veía como la muerte porque el cuerpo ya no reaccionaba, sino porque se transformaba. Interesante. Muy interesante el concepto de Lucas McDowell porque hace unos días leí que es muy interesante el concepto también, que dice que en Japón se cree que nosotros no nacemos el día que nacemos a esta vida, digamos que nuestra mamá tiene un parto y nacemos, sino que se cree que nacemos el día que somos concebidos, ¿verdad? Allá se toma una diferente fecha de nacimiento. Hace unos días leí que en una isla de estas islas en Indonesia se cree que no nacemos ni aún el día en que fuimos concebidos, sino que nacemos el día en que nuestra madre nos pensó. ¿Nuestra Tal madre vez qué? cuando era niña, por ejemplo, nos pensó, nos deseó. Tal vez cuando era niña, por ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo que a los 10 años dije que quería ser mamá. Entonces, tal vez en esta cosmovisión,
ahí hubiera nacido, ahí nació mi hija, por ejemplo. Mi hija tiene esa edad desde el momento en que yo la pensé. Algo así, es unos pensamientos diferentes a los que tenemos nosotros, por ejemplo, o podríamos tener nosotros. Asimismo es este concepto de muerte en la edad de piedra. No se muere en el momento en el que nosotros creemos que se muere. Se muere en el momento en el que el cuerpo físico fue transformado. Ahí empieza la muerte, como digámoslo de esta manera, ahí aceptan que hubo una muerte, porque el cuerpo se transformó, ¿verdad? Entonces, ¿alguien ha escuchado de este ritual del Tíbet? De los entierros celestiales. No. Yo no había oído de eso. ¿No? Ok, yo no puse las imágenes, pero si ustedes lo quieren ver, pueden buscarlo en su buscador preferido. Pero desde hace más de 5.000 años, en las montañas del Tíbet, la mejor forma de despedirse de los muertos es el yator. Es una práctica que pone de manifiesto su comprensión del mundo y que para la cultura occidental puede resultar polémica y desagradable, ¿verdad? Entonces, este ritual funerario del Tíbet, ¿qué es lo que sucede? Los buitres devoran los cadáveres. Los cuerpos de los difuntos son devueltos a la naturaleza en este ritual llamado entierro celestial o yator. Y recordemos que los rituales funerarios son la forma de conocer la relación que la cultura guarda con la muerte. Hay muchos rituales. Aquí en Guatemala podemos encontrar muchos rituales en los velatorios y en los entierros. Y eso lo que va a hacer es una representación entre la naturaleza, la muerte y la cultura, ¿verdad? Entonces, desde el dolor de la partida de un ser querido, la forma en que se concibe su desaparición de esta dimensión y hasta el camino que seguirá su alma, todo esto lo vamos a ver representado según las creencias en turno, según el lugar en donde estemos. Mis hijos, por ejemplo, mi hija mayor y mi hermano pequeño, ellos dos vivieron, no sé, 8 años, 9 años en Rusia estudiando, y ellos me comentaban que allá el proceso de duelo era muy diferente, que allá la persona fallece, por ejemplo, en invierno, iniciando el invierno, y hay que esperar hasta que empiece el verano para poder llevar a cabo todos estos rituales funerarios, porque allá no creman, por ejemplo, no es un tema tan abierto, sino que hacen entierros, y los entierros no pueden hacerse porque la tierra está súper congelada. Entonces, hay mucha influencia de cultura, vamos a ver muchas diferentes culturas, pero con esta práctica tibetana podemos ver esta forma de despedir a los muertos. Y es una práctica que pone en manifiesto la comprensión del mundo, pone en manifiesto, por supuesto, para nuestra cultura occidental, un choque, ¿verdad? Porque si ustedes ven las imágenes, pues yo no las puse como le dije, no es una imagen que invite a querer llevar ese proceso, ¿verdad? Entonces, este es un ritual milenario que se realiza en las cordilleras del Himalaya y que tiene como principales protagonistas a la altura de estas cordilleras y a los animales que habitan en la región, que son buitres, ¿verdad? Entonces, el yator consiste en llevar el cadáver a lo alto de una montaña en un lugar señalado específicamente. Una vez en el sitio, los restos son diseccionados por un especialista. Permítanme, solo que me estoy quedando sin batería. Por un especialista y
Ok. Entonces, hay un especialista que está nombrado para diseccionar los cuerpos, quiere decir, los va a separar, ¿verdad? Las distintas partes del cuerpo son dejadas expuestas a la naturaleza. Los restos son considerados, son consumidos por los buitres, son las aves que habitan en ese lugar, ahorita Zulema, y hormigas, hay otros animales, hay otras especies en ese lugar, y por supuesto el cuerpo, el cadáver lleva su proceso natural de descomposición solo. No hay un ritual, no hay testigos, no hay un velatorio, digamos, sino es depositado ahí y dejado a que los buitres y la fauna de la localidad lo consuman. ¿Sí, Zulema? Levantó la mano. Bueno, una curiosidad si todavía se mantiene ese ritual ahí y que Sí. prácticamente es como estar poniendo a la misma altura con lo que nosotros hacemos con los animales. Porque nosotros, los animales cuando se mueren con nosotros, muchos pues, por lo menos en el campo, los dejan en el campo y son las aves de rapiña los que se comen a los animales y solamente quedan los huesos. Es como hacer Sí. que somos iguales, entiendo yo, según lo que más o menos significaría. Sí, todavía se hace, Zulema. Esto es una costumbre milenaria y todavía se hace. Ustedes lo pueden buscar y todavía se hace. Y según las creencias del budismo tibetano, el final de vida no cuenta como un cielo o un infierno, como lo que nosotros creemos, sino cuentan con la reencarnación. O sea, ellos sí creen en la reencarnación. Entonces, de este modo, los restos materiales del difunto no poseen un valor, no hay un valor simbólico realmente y por lo tanto se permite que regresen a la naturaleza en esta forma, ¿verdad? Es un entierro verde, lo podríamos decir, ¿verdad? Es un entierro y los familiares no suben a formar parte del entierro celestial, no son parte del yator, pero sí se lleva a cabo con mucha solemnidad si los encargados del proceso que conducen esta ceremonia lo hacen con mucha naturalidad y lo hacen reafirmando que no se trata de un momento de tristeza, sino de un trascender a la siguiente vida, a la siguiente oportunidad de presentarse a esta nueva dimensión, ¿verdad? Entonces, el 80% de personas en el Tíbet van a utilizar este medio de enterramiento, si podemos decir, o proceso para sus restos, ¿verdad? Entonces, si pueden, les, les pido que lo lean para que puedan conocer un poco más. Pero es una costumbre ancestral, quiere decir milenaria, y le da base, si me escuchan, perdón. ¿Sí? Ok. Sí, Le da base a esto que dice el doctor McDowell, ¿verdad? Que la muerte no se concibe como muerte como nosotros la vemos, sino que se concibe como muerte en la transformación del ser. Y hasta que se ve esa transformación, se le puede llamar muerte. Dentro de otras tradiciones podemos ver desde hace más de 5.000 años, por ejemplo, en India o los países nórdicos, los vikingos, la cremación, pero estos son temas más modernos dentro del concepto de muerte y morir. Y tiene que ver con el evento de morir y la manipulación de los restos.
Entonces, durante la Edad de Piedra, vamos a... En la Edad de Piedra vamos a ver que... Vamos a ver que existen 3 elementos cruciales para entender la experiencia sobre la muerte y el morir en esa época. Número 1, en la Edad de Piedra era un mundo donde la muerte repentina era un día a día. Había accidentes, traumas o golpes, habían peligros humanos y animales, muchos depredadores. La muerte llegaba sin aviso y con muy poco tiempo para la reflexión o la preparación. Creo que es un tema importante para tomar en cuenta en esta época, que como era una muerte repentina, no había el cuestionamiento, porque era repentina, porque tal vez salía y no regresaba, porque tal vez salía y desaparecía ante la mirada de su grupo de cacería devorado por un depredador de la época, ¿verdad? Entonces no había tanta preparación para la reflexión y no hay relatos que mencionen epidemias. Los relatos sobre la muerte, si es que ocurrían, eran más frecuentes como anécdotas. Por ejemplo, eh, tenían más relación con rituales y momentos lejos de amenaza. Esta dibujo, digamos, quien dibujaba, dicen los historiadores, aquel que se dedicaba a dibujar en cuevas lo hacía cuando no estaba en peligro, cuando no estaba perseguido por no sé, una manada de algún animal o no se sentía en peligro, cuando tenía comida, cuando podía relatar dentro de su cueva, porque para eso son los dibujos, ¿verdad? Él hacía como la historia, la caricatura de cómo había la secuencia de los hechos, ¿verdad? Entonces, estos dibujos sí se llevaron a cabo eh, por rituales y porque eran momentos lejos de amenaza. Y se ve que se dedicaba tiempo para estos dibujos, ¿verdad? Entonces, el ser humano en la Edad de Piedra tenía poco o ningún tiempo para tener una experiencia de acompañamiento anticipado a la muerte, porque no la esperaban, no había ese concepto. Como mencionaba Lucas McDowell, el morir era más un proceso de cadáver que el hecho de morir al cuerpo. Sus rituales eran asociados a la transición de roles, ¿verdad? Había más rituales, por ejemplo, de jefe a nuevo jefe, de madre, de padre, de los dioses, ¿verdad? Había un dios protector y había líderes que eran como no sé, los nombrados o los privilegiados por ser llamados los guías o dioses de la época, pero había más, sus rituales eran más asociados a esta jerarquía que debía de sostener su sistema a que la muerte no era un proceso no era un ritual que debiera de estarse cubriendo dentro de estas pinturas, ¿verdad? Entonces no contamos con relatos de los sobrevivientes como un legado, por ejemplo, pero sí se entendía la muerte, según los expertos, como una transición social, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba hace un momento, había un tema jerárquico y la idea de morir no era un tema cotidiano, no era algo porque las personas tuvieran que estar preocupadas. Habían otros temas de interés. Surgieron otras costumbres y rituales en torno al tema de la muerte, pero esto fue conforme empezó a generarse esto que dice la doctora Mir de la civilización, empezaron a surgir otras costumbres, pero el concepto no se ve realmente cambiado, sino hasta que empezamos a tener evidencia de escritos.
¿verdad? Aquí aún no existía ni la escritura ni el idioma, ¿verdad? No hay, tal vez un idioma como el nuestro no, sí había un tipo de lenguaje, pero no un idioma como el nuestro o ancestral que pueda ser descifrado. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o comentario? ¿Qué les parece este concepto de el doctor McDowell? Estas sesiones están programadas para durar 2 horas. Solo quiero recordarles que dura 2 horas si intercambiamos información, ¿verdad? Pero siempre vamos a llenar los contenidos. Entonces, si no hay dudas o comentarios, sí. Dice Nancy, todo interesante hasta el momento como hemos ido evolucionando en la forma de la muerte. Muchas gracias, Nancy. Para la próxima semana, como les conté, la línea de tiempo que vamos a recorrer, vamos a hablar acerca de la edad pastoral o la era pastoral. Esta era pastoral o edad pastoral, pues nos va a empezar a dar más conceptos que nos permiten empezar a unirlo con lo que hoy estamos viviendo como seres humanos en esta nueva época donde después de la pandemia este mundo cambió y estos conceptos de vida, muerte y transición han cambiado. Yo ¿Okay? tengo una inquietud. Sí, dígame, Rosy, gracias, gracias. Si bien no es relacionada en cuanto a la edad de piedra, porque sí queda claro cómo era distinta la manera en que se percibía y se vivía la muerte. Al inicio hablábamos de que la muerte todavía es un tabú en nuestro entorno, pero yo me pongo a pensar cómo es posible que todavía sea un tabú cuando hay ya tantas sociedades que están aprobando la eutanasia. Ojo, que no estoy diciendo que esté a favor de eso, pero como en un tema que todavía es tan tabú, se estén tomando este tipo de determinaciones y legislaciones, como cuando es como pasar de un punto donde un tema no es procesado, hablado y discutido, a un tema donde se empiezan a hacer una serie de acciones para que personas puedan decidir sobre su muerte. Y el tema este tema que usted toca y justo el de la eutanasia, perdonen, sí me escucho bien porque los veo movidos. Sí. Este tema que usted menciona es muy importante, pero independientemente de si estamos a favor o en contra de la eutanasia o de los nuevos movimientos o conceptos que puedan surgir, hay algo muy importante y es que necesitamos educarnos, necesitamos conocer. Yo siempre digo, una persona educada es una persona empoderada y una persona empoderada cambia los sistemas. Entonces necesitamos educarnos porque el desconocimiento nos hace permanecer callados. Tal vez, como usted dice, no quiere decir que yo esté a favor o en contra. Tal vez simplemente no hemos podido crear un concepto porque está muy lejos de la realidad de nuestro país o región, ¿verdad? Aún así, el tema tabú con la muerte tiene mucho que ver con el desconocimiento y la aprobación o negación de iniciativas de ley como la que usted menciona, o los cuidados paliativos, o la donación de órganos, o el acceso a opioides. Hay muchos temas
que tienen que ver con la dignificación de los procesos en el sistema de salud, pero el desconocimiento de la población lo que permite es que se aprueben o se nieguen programas que son tal vez a favor o en contra de ellos. Pero solo quiere decir que la población se ha mantenido al margen de estos temas por miedo al tema de la muerte, por miedo al tema del uso de opioides, por los falsos o conceptos equivocados que pueda haber acerca de los cuidados paliativos. Entonces, lo que usted menciona nos da base a decir que nos tenemos que formar, que tenemos que educarnos, que hay diferentes niveles de educación, pero que desde todos los niveles de educación somos voz cuando tenemos conocimiento. Entonces, el conocimiento nos empodera y el empoderamiento nos permite cambiar un sistema. Y el sistema principal que hay que cambiar es el de los tabús que hay en torno al tema, porque los cuidados paliativos, la tanatología, la muerte, la eutanasia, hay mucho tabú y estigma. Que lo que necesitamos es esto, es formarnos. Y durante este módulo vamos a construir y reconstruir conceptos y ustedes se van a dar cuenta. En mi familia también tal vez le tienen miedo a este tema, pero vamos a encontrar la raíz del tema, de dónde viene el miedo, de dónde viene la negación a hablar del tema de la enfermedad, de la pérdida, del despojo, de la muerte, de la vulnerabilidad del ser humano. De eso intenta hacer este curso, que nosotros nos podamos, de este módulo, que nosotros nos podamos enfrentar a estos conceptos, a reconstruir tal vez nuestros propios conceptos y darle una base que nos permita acompañar a las demás personas para que ellos también entiendan de dónde viene el miedo a la muerte. La doctora Kubler-Ross decía que tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a los procesos a los que nos tenemos que enfrentar cuando vamos a morir. Gracias, Rosy. Diego, levantaste la mano, te lo agradezco. Sí, bueno, antes que estábamos mencionando, digamos, de este antropólogo Lucas McDowell, Ujú. lo asocio, digamos, con lo que yo estoy estudiando acerca de los procesos a nivel cognitivo, porque si uno lo nota, digamos, hoy en día se sabe que es un neuromito que existen 3 cerebros, pero anteriormente se creía, o puede ser que tal vez en algún momento existió un cerebro con ciertas capacidades cognitivas que no eran capaces de realizar ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, pasamos de un cerebro primitivo, como es el cerebelo, a ciertas conductas que fueron evolucionando a un sistema límbico en el cual se presentan las emociones. Entonces, las emociones, al generar un sentido de pertenencia o cariño, amor, esas emociones hacen que se conecten entre las personas y lo que puede ir evolucionando con lo que conocemos, el proceso de muerte, los entierros, todo lo que implica, digamos, el rito funerario, lo que implica es lo que él mencionaba, digamos, en sí, desde la cremación en algunas partes hasta en la parte de descomposición, cada uno le va dando un significado conforme va evolucionando y entendiendo los procesos de muerte. Entonces yo considero que hay una parte de relación en cómo el cerebro va evolucionando o se puede relacionar en cómo el cerebro va evolucionando y la parte de los entierros, de la parte de los ritos y todo lo que se ha descubierto a través del tiempo. Bueno, ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Diego. Realmente sí, había un cerebro primitivo. Muchísimas gracias por decirlo de esta manera. Realmente lo agradezco porque justo es eso. No era sí era un ser humano diferente. No tenía un nivel de conciencia como el que nosotros tenemos, pero
y su nivel de razonamiento, tal vez por la misma exposición y las características en las que vivía, no había esa disponibilidad para meditar y razonar en los procesos. Pero eso, como dijo la doctora Mir, sí se ve al momento de empezar a procurar por alguien que se fracturó un fémur. Ahí es donde seguramente ese cerebro primitivo dijo, ups, crezco, ups, me muevo, ¿verdad? O sea, voy a evolucionar porque hay que rescatarlo. Tal vez no rescatarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. No voy a huir solo, me voy a quedar con él, ¿verdad? Entonces sí, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Como les digo, la clase está pensada para durar 2 horas, mientras que podamos conversar. Cada semana se pone un poquito más interesante desde mi punto de vista. A mí me gusta mucho este tema. Si ustedes encuentran algo interesante acerca del tema, por favor, compártalo en el grupo. Todos aprendemos. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y espero tener mejor señal y poder encender mi cámara. Gracias, Wendy. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Wendy. Gracias, buenas Buenas noches. noches, Gracias, compañeros. buenas noches. Excelente Buenas noches, contenido. licenciada Buenas noches a Wendy, muy todos. interesante todo. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.